Grabando. Muy buenas tardes, auditores del programa Vamos Somos Chilenos, que se transmite todas las tardes por Radio Portales, la primera de Chile, directamente de Valparaíso. Como siempre, los días miércoles, Paula Navarrete, que ahora se ha presentado para ser candidata a concejal por Valparaíso. Creo que Valparaíso se merece una mujer como Paula Navarrete. Hola Paula, ¿cómo estás? Hola Patito, muchas gracias por eso. Quiero saludar a todos los porteños en esta tarde linda que tuvimos de día miércoles 13, ¿cierto? Estoy muy contenta en este programa de hoy porque hoy tenemos un invitado muy especial. Nuestro invitado es colaborador de la Fundación Piensa, doctorado en Planificación Urbana de la London School of Economics y es un porteño de corazón. Tengo mucho gusto de poder presentar a Ignacio Aravena. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Hola Paula y Patricio, muchas gracias por la invitación y la verdad que como buen porteño es un orgullo poder participar de una radio con tanta historia, así que muchas gracias por la invitación. Sí, de Oye todas Ignacio, maneras, ¿sabes qué? Yo te sigo hace rato, veo tus publicaciones en el Mercurio y me gustaría saber un poco de tu opinión sobre la planificación urbana de nuestro territorio, de Valparaíso. Perfecto, bueno, una sola aclaración, todavía no me doctoro, me estoy doctorando, así que para que no me reten si es que lo escuchan en Inglaterra, todavía me falta. Eh, Mira, yo creo que Valparaíso y Viña del Mar son unas ciudades bastante interesantes desde el punto de vista urbano, pues son ciudades muy antiguas y que han sufrido muchas transformaciones. De hecho, por ejemplo, Valparaíso, sobre todo, tú ves una foto de los años 60, 70, y era una ciudad histórica, hermosa, súper vibrante, habitada, y hoy en día vemos los mismos edificios, incluso mismos autos, a veces cosas muy similares, pero con una realidad muy distinta. Y yo creo que ese es un tema que se viene muy fuerte en la discusión de la agenda política a todos los niveles, desde alcaldes hasta gobernadores regionales, de cómo podemos recuperar el sitial de Valparaíso. Y ojo, en Viña del Mar también está sucediendo un poco, porque por ejemplo la calle Valparaíso, incluso antes de la pandemia, estaba perdiendo la fuerza que tenía antes, y no necesariamente por el mall, sino que también porque hemos tenido procesos de migración y procesos de transformaciones urbanas que son interesantes de analizar y conversar. sí, Tiene que ver un poco también, disculpa Pato, el hecho también del COVID, ¿cierto? Porque hemos visto igual ahora cómo nuestros comercios en nuestros emblemáticos lugares, ¿cierto? Se han ido cerrando muchos, entonces igual vamos a tener como que reformularlo todo. Así es. De hecho, yo creo sinceramente que la pandemia, más que nada, ha sido un catalizador que ha acelerado este proceso. Pero esto venía de antes. Sobre todo en Valparaíso, si tú te fijas, ir, por ejemplo, un día sábado a la calle Victoria era ver mucho comercio que o estaba cerrado o estaba desocupado. En la calle Valparaíso, si bien obviamente tiene mucho más tránsito, no se veía eso, ahora se ve un poco más, pero efectivamente la pandemia nos va a hacer reformular cosas que estaban sucediendo antes, pero que ahora son más visibles. sí, yo creo que es un gran problema lo que está pasando en Valparaíso específicamente, porque a mí me gustaba llevar mi visita a Valparaíso y mostrarle Valparaíso porque tenía su encanto, sus casas, sus cerros, su calle con todos sus edificios, y uno va ahora y está sucio, rayado, mal mantenido, los negocios van cerrados, y para qué hablamos de los ambulantes. Todo eso no, es desagradable y me da una pena ir a Valparaíso, me da mucha pena ir a Valparaíso, pero yo creo que entonces este es un punto de inflexión, tenemos que mejorar, tenemos que lograr eso, tenemos que crear la conciencia de que eso no puede pasar. Los edificios son espectaculares en todas las calles, Condel, Victoria, y no se aprecia, no se pueden ver porque están todos rayados, sucios, la gente no permite caminar apropiadamente. Y esto ahora también se ha trasladado a la calle Valparaíso en Viña, que también se ha convertido, lamentablemente no estoy desprestigiando una feria, pero hay una feria libre, todos están gritando, vienen los cantantes que colocan más despacio la música, no lo escuchan, entonces hay 50 cantantes que se escuchan a 5 cuadras, todo eso genera una calle, una ciudad desagradable, y eso hay que mejorarlo. Yo estoy de acuerdo que las personas ahora están sufriendo, tienen que ganarse la vida, pero
tampoco podemos permitir que la ciudad se degrade y las calles se degraden y tengamos una ciudad que no es amigable. Sí, y mira, estoy muy de acuerdo contigo con eso y sí me gustaría tener un punto ahí, porque lo que tú estás describiendo es una consecuencia de lo que yo estaba diciendo antes. Y hay una teoría dentro de lo urbano que es súper importante y que ayuda a explicar esto, que se llama la teoría de los vidrios rotos. Y en el fondo es que los lugares que pierden su atractivo, que se empiezan a marginalizar, la gente los cuida menos. Y eso es un círculo vicioso, porque al cuidarlo menos te da la sensación de que el lugar no importa. Y cuando no importa, lo empiezas a rayar. La gente lo empieza a habitar menos. Y cuando la gente lo empieza a habitar menos, aumentan dos cosas: la delincuencia y el comercio ambulante, porque el comercio se refunda por la gente que va de paso, no por la gente que necesariamente vive en un sector. Eso sucede en los lugares que son 100% residenciales, pero en los centros urbanos la movilización de gente es muy importante. Y eso en Valparaíso no lo vemos, y yo comparto contigo plenamente. Yo de hecho estudié en el Eduardo de la Barra y yo me acuerdo de que a fines de los 90, comienzo del 2000, el centro de Valparaíso era otro. Y hoy en día es un desierto, sobre todo los días que no son de trabajo. Y eso es muy preocupante y ahí hay que preguntarse qué es lo que gatilló esto. Sabes que en ese punto yo también quiero hacer una pausa porque lo que notamos en la calle Valparaíso de Viña del Mar es sobre todo eso, que la delincuencia que se enfocó sobre todo en la plaza de Viña arrastró todo lo que era la calle Valparaíso, ya no es un lugar seguro. Antes la gente salía a comprar, salía una vida muy familiar, donde Viña, sobre todo, era como el lugar seguro, porque Valparaíso siempre tuvo esto de la delincuencia, de que había más puertos, siempre era como el lado más seguro de Viña. Hoy no lo es. Hoy la calle Valparaíso está muy peligrosa, hay que andar con mucho cuidado. Entonces todo esto de la delincuencia que empezó a arrastrar, que las personas también se empiecen a movilizar. O sea, ya la gente no habita mucho la calle Valparaíso como comercio porque es muy peligroso, es mucho riesgo, independientemente que sea un lado tradicional, que tenemos muchos comercios. Y ahí empezamos a afectar, ¿cierto?, todo el ecosistema. Yo creo que algo también de Valparaíso que tiene que cambiarse, que ha estado siempre, que me da esa sensación cuando empieza a anochecer, como que se empieza a poner todo más peligroso, pero es una sensación como interna, tú sales y yo ya, cuando ya está oscureciendo ya te quieres ir, porque además que está todo rayado, además de que está todo muy, muy sucio, cierto que hay mucho desastre, empiezas a tener una sensación de inseguridad, está todo muy oscuro, falta luminaria. Entonces creo que el tema de la seguridad sobre todo es algo imprescindible para el desarrollo urbano de la comuna. Así es, y de hecho ahí hay dos cosas que corren en paralelo, y es que tiene que ver que lo que tú dices es la descripción de una ciudad que no está habitada en plenitud. De una u otra forma, a ti también te da miedo porque no hay mucha gente, porque son lugares que tienes un sentido de desolación. Y por eso tú ahí tienes dos desafíos. Efectivamente, uno es la seguridad, para que estas cosas no sucedan y tú no te sientas insegura cuando estás allá. Pero la otra también es cómo hacer que los lugares sean atractivos y recuperen lo que eran antes, que sean lugares vibrantes, que no estén rayados, que sean bonitos, que estén habitados, que tengan luminaria, que la movilización lleve a la gente, que haya comercio. En el fondo es atraer a la gente a la ciudad, que la gente quiera ir. De hecho, a mí me llama mucho la atención que Valparaíso, con todo su casco histórico y todo su potencial de comercio, de una u otra forma, la gente se va a Viña a hacer sus compras. O sea, ni siquiera para las cosas más básicas Valparaíso está siendo útil. Y lo que la historia nos demuestra es que eso es súper preocupante, porque han habido ciudades que han tenido sitiales muy grandes en el 1900 y luego a mitad de siglo después de la Guerra Mundial perdieron su sitial y hoy en día cada vez se abandonan más. Y eso en Valparaíso también lo estamos viendo. De hecho, hay muchos edificios que están vacantes, sobre todo en barrios históricos. Y eso ya es una señal de que estamos cerca de que la ciudad tenga una debacle muy fuerte. Y ahí hay un problema que la municipalidad tiene que abordar ahora ya. Y eso yo creo que es una de las primeras cosas que se viene para quien vaya a ser el nuevo alcalde, los nuevos concejales, y también para trabajar en conjunto con niveles administrativos superiores como lo son los gobiernos regionales, porque ellos también tienen un rol súper importante en revitalizar las ciudades que sobre todo son estratégicas. Valparaíso es una ciudad estratégica no solo para la quinta región, para el país entero. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Ahora,
tenemos que encontrar la forma, y aquí está la Paula, tiene que hacerlo. En la municipalidad hay 3 consejos, uno es con C y 2 con S. Hay un consejo de organizaciones civiles, que son los que aconsejan en la municipalidad, y hay otro consejo que es el de seguridad. En esos 2, la Paula tiene que hacerse, peinarse, si es que sale elegida, porque eso es lo importante, que ellos aporten, porque yo creo que todos los que participan en eso quieren aportar para mejorar la ciudad, y por lo tanto ellos son unos actores relevantes, y con eso hay que trabajar muy bien. Y el otro consejo, que es el de seguridad, que es lo que estábamos hablando, para que eso sea un lugar relativamente seguro, y que uno pueda transitar, especialmente como dice Paula, en las noches, y se pierda lo que era la bohemia porteña, porque yo ya no voy a esa bohemia porteña, a mí me gustaba bailar cueca brava, ya no voy, perdí, el rincón de la guitarra donde está Jaime Morales, que está el otro día en el programa, ya no voy, ya no puedo, y además que no está, ahora ahí tenemos el Toquiquí, así que no, pero igual se está perdiendo, se perdió el Cinzano, se han perdido muchas cosas, entonces empieza a desaparecer, como dice Ignacio, toda la vida, todo lo que caracteriza una ciudad, lo que le da vida, lo que le da empuje, y se vienen para Viña. Y después de Viña, todos los que están en Viña se están yendo para Concón, y no sé a dónde vamos a llegar así, pues. Entonces, eso no puede ser que uno tenga que abandonar la ciudad porque se empieza a decaer cuando nos debíamos permitir, y eso es lo que tenemos que, yo creo, recuperar, el barrio, el lugar, conocernos, a apreciar lo que tenemos, y no que se transforme en una feria o lleno de ambulantes que se toman las calles. Así que yo creo que hay que hacer algo. Ignacio, cuéntanos un poco de tu desarrollo en la Fundación Piensa. Tú estás de colaborador ahí, entiendo que tienen un trabajo súper arduo, que trabajan harto en investigación. Cuéntanos un poquito de eso. Mira, en la Fundación efectivamente yo soy colaborador hace más de un año, y principalmente donde más yo apoyo es en temas de estudios urbanos, esta correlación que hay entre el mercado inmobiliario y el desarrollo de la ciudad, temas un poco más ambientales ligados a la sociedad misma y al medio ambiente construido, y efectivamente tenemos un trabajo muy arduo. Estamos de hecho desarrollando algunos proyectos que se vienen, que son muy interesantes y que guardan relación con todas estas cosas que han estado pegando muy fuerte en la región, como por ejemplo las dunas de Concón y otras cosas más. Así que esto se vienen cosas muy interesantes, y siempre con la perspectiva de tratar de apoyar a la región y que Valparaíso sea la mejor ciudad del mundo y que vuelva a lo que era. Y yo creo que, Patricio, yo comparto contigo un punto y se puede resumir en que nos falta potenciar y recuperar la cultura porteña, porque la ciudad patrimonio no son solo sus edificios, sino que es su bohemia, es su cultura, es su gente, y eso es lo que a Valparaíso también lo hizo tan atractivo. No solo son edificios de colores que se ven bonitos desde la bahía, sino que también es su gente y su cultura. Pero ¿sabes qué? Yo he estado harto en terreno y que he visto todas las opiniones de la gente sobre el tema, porque finalmente los porteños también están súper preocupados de esta situación. O sea, la gente ya está chata de la delincuencia, de que hayamos perdido esta cultura bohemia que estamos comentando, y lo que falta harto es el apoyo, sobre todo en la parte de cultura. Hay cerros como el Cerro Polanco, por ejemplo, que tienen proyecciones culturales súper grandes, que tienen mucha gente trabajando en terreno, artesano, que tienen proyectos de poder implementar en la comunidad talleres abiertos para todos, ¿cierto? Para que puedan venir los turistas también, para que la misma gente del puerto pueda crear todos juntos, porque ¿para qué estamos con cosas? Valparaíso es una ciudad de artistas, está lleno de artistas nuestro puerto, y la cultura debe ser uno de los puntos más fuertes que tengamos que ahondar, porque además el turista viene por eso, viene por nuestra cultura. Entonces el poco apoyo yo siento en esa parte a los artistas, a la cultura en general, es el que nos tiene también un poco metidos en lo que es superfluo, ¿cierto? Que es como el comercio, estamos solamente preocupados de la parte de las ventas, de que tenemos que ir arriba en eso, y de la delincuencia, pero la cultura, si nos enfocamos en eso, hermoseamos toda nuestra ciudad también. Sí, muy de acuerdo. Y de hecho yo creo también, yo creo con mucha fuerza que mejorar las ventas y el desarrollo económico en general también es una consecuencia.
y tal como dices tú, hay que enfrentar los problemas raíces, y yo creo que la cultura y el patrimonio son parte de ellos, y ahí efectivamente no es solo apoyo, es trabajo en equipo y en conjunto, y yo creo que eso no lo vemos ni en Viña ni en Valparaíso hace mucho tiempo, en que las autoridades locales muchas veces dicen que van a apoyar a los cerros, que van a trabajar con las familias, que van a potenciar el desarrollo artístico, el desarrollo cultural, pero la verdad es que más allá de una promesa o un diagnóstico, en la práctica no se ve mucho, y si se ve son cosas a una escala súper chica, pero no se potencia el desarrollo. Por ejemplo, de hecho yo creo que, por ejemplo, en el centro de Viña, aparte de la feria que está en la calle Valparaíso, donde los artesanos pueden vender sus productos, no hay mucho más. Y en Valparaíso, que es muy rico en muchas cosas, nada, de hecho el Teatro Mauri, ¿quién lo conoce? Los que somos porteños, pero aparte de eso, nada. ¿Y dónde está el apoyo a efectivamente hacer estas rutas patrimoniales, mejorar la ciudad, a atraer a la gente, a los turistas extranjeros? Les maravilla Valparaíso y sus cerros, aparte del plan. Entonces, ¿cómo generas tú un plan de reactivación que sea sustentable con el patrimonio? Porque de una u otra forma, si tú haces un plan genérico, y es lo que hemos visto en todo Chile, si tú haces un plan genérico que lo tomas de Iquique y luego lo implementas en Antofagasta y funciona un poco bien, y luego lo metes en Valparaíso y no te funciona nada, no sirve. Necesitamos ir a terreno, escuchar a la gente, entender sus necesidades, ver cómo ellos pueden aportar, hacer asociaciones público-privadas, trabajar con las municipalidades y las asociaciones civiles. En el fondo, las ciudades son de todos y todos tienen que salir adelante, y ahí es un tema muy, muy importante. Sí. De acuerdo, yo creo que ahí Pablo va a tener que trabajar. Las juntas de vecinos yo creo que son fundamentales, son las personas que se preocupan, son las personas que tienen que preocuparse, porque no todos se preocupan, pero sí siempre hay unas personas que son las que asumen los riesgos, ¿no? La dirección de un sector, y están entusiasmados por hacer cosas, y eso hay que tomarlo en cuenta. Yo creo que cada junta de vecinos debiera comprometerse a algo, y eso es lo que yo estoy preocupado de lograr algo así, que cada cuadra, cada sector se preocupe, haya alguien siempre que es característico y le gusta apoyar las soluciones que arreglan el barrio, que mejoran la vida en común. Y entonces esas personas creo que hay que contactar, y esas tienen que empezar a empujar el carro de tal manera de que podamos salir adelante, ¿no? Y empezar a aislar a todos aquellos que ensucian, rayan, los delincuentes, etcétera, etcétera. Pero no es fácil, pero hay que partir, porque si no se parte no vamos a llegar a ninguna parte. Es complicado, pero hay que iniciarlo en algún momento, y lo antes posible mejor, especialmente Valparaíso, porque Valparaíso tiene que recuperar su posición, no puede estar como está. Yo creo que todos los ciudadanos deberían salir a protestar. Oigan, queremos arreglar, echar a todas aquellas personas que lo único que hacen es generar un ambiente desagradable y un malestar general. Eso hay que aislarlo. Eso debería ser una protesta general y una marcha general para arreglar Valparaíso, y no lo que están haciendo ahora, que hacen la marcha y destruyen todo. Bueno, trabajar con las bases es súper importante. Yo creo que los políticos tienen que entender que ellos no trabajan como una figura independiente, sino que son el reflejo de las necesidades de la comuna y de las bases, ¿cierto? De los presidentes de la Junta de Vecinos, ellos conocen las necesidades, son gente súper trabajadora que todo el tiempo se están moviendo, todo el tiempo van a la municipalidad, buscan los financiamientos, están buscando mejorar su comuna porque quieren vivir mejor, todos queremos vivir mejor. Entonces lo que pasa es que los políticos también se envuelven en esta lucha de egos, donde no escuchan de verdad las necesidades, no están ahí, no ven de verdad lo que la gente necesita. Valparaíso, con la infraestructura que tiene, también en los cerros es re complicado el acceso. Entonces también es importante que nos preocupemos del acceso de las calles, de las veredas. Tenemos cerros que se están cayendo, que la gente tiene discapacidad y no puede andar por sus propias veredas porque todas las escaleras están rotas. Entonces eso también es súper importante y que no se deje de ver, porque todos nos preocupamos del centro y de los cerros muy poco, y finalmente ahí tenemos a nuestra gente en los cerros. Muy, muy de acuerdo. Y de hecho, eso sí, yo haría la distinción de que primero yo creo que antes que todo hay que escuchar a la gente ex ante. Porque lo que sucede muchas veces es que terminamos escuchando a la gente una vez que sucedieron las cosas y tienen muchos malestares. Si lo escuchásemos antes, si trabajásemos con la gente en terreno,
nos evitaríamos muchos problemas. Y yo creo que parte del malestar social es ese, que al final del día hay mucha promesa, hay mucha campaña, pero hay poca acción y trabajo con ellos. Ahora, si tú escuchas mucha gente por el estallido social después de todo lo triste, y a mí de verdad me da mucha pena lo que sucedió con Calle Condel, por ejemplo, la mayoría de los porteños que decía, yo quiero trabajar, yo quiero salir adelante, yo quiero que Valparaíso sea una ciudad grande, próspera. No era lo que se está hablando en la tele, y para eso efectivamente necesitamos trabajar con ellos. Y como bien dices, Paula, no es solo el centro, ahora yo creo que es el primer punto, porque en el centro lo converge todo. Pero, por ejemplo, la avenida Alemania atraviesa prácticamente todos los cerros de Valparaíso. ¿Y qué es la avenida Alemania, aparte de ser un camino por donde pasan las micro y los colectivos? Y ahí tenemos un punto súper interesante de convergencia, porque si bien obviamente la topografía de los cerros y la geografía misma hace que sea un poco difícil hacer ciertas cosas, pero sí, yo creo que sí hay formas de, por ejemplo, transformarlo en una zona un poco más comercial, de atraer otro tipo de escalas de comercio, que la gente habite la avenida Alemania, no, y no solo el centro. Porque si no, efectivamente, nos vamos a estar concentrando en un centro que además, ojo, el plan regulador hoy en día no permite hacer muchas cosas en el centro, y no solo por el tema del patrimonio histórico, sino que también porque no permite mayores densidades y una serie de cosas. Y yo ahí también encuentro que eso es un problema, porque un centro que no sea denso es un centro que prácticamente es tratar de mantener a Valparaíso como un museo, algo bonito de ver, pero no que cumpla su función urbana para que la gente prospere en su ciudad. Y por eso muchos terminan haciendo sus cosas afuera de Valparaíso, tienen su casa en Valparaíso y su corazón, porque son porteños, pero sus actividades diarias muchas no están ahí. Sí, que es cierto lo que dices, Nacho, porque finalmente tenemos tantas restricciones, también con esto del COVID, por ejemplo, los pescadores. El otro día fui a la Caleta Portales y estaba en la Caleta del Membrillo. Tienen que todos ahora poner los locales afuera, como estamos en fase 2, nadie puede tener los locales adentro abiertos, y están poniendo muchas restricciones. Entonces, finalmente, toda la gente que trabaja está teniendo muchos problemas para poder mantener sus negocios, y nos los fuerzan a cerrar, como lo que pasó también con el desayunador, lo que pasó con el Cinzano. Entonces, no podemos seguir cerrando todos los locales. Y yo también, el llamado también obviamente por el COVID está a cuidarse, ¿cierto? Pero esta situación nos está afectando mucho y nos va a seguir afectando si volvemos a cuarentena, por ejemplo. Ya no, los emprendedores ya no aguantan más. Entonces, ahora estamos en una situación súper crítica. Es una situación muy crítica, y que además que es difícil solución, porque es una espiral. O sea, lo que tú haces en un lado afecta a otro, y el llamado primordial hoy en día es a cuidarse, pero también hay que preguntarse cómo ayudamos a los trabajadores y a los emprendedores. Y a mí, por ejemplo, se me ocurre que la municipalidad debería dejar de pelear con la intendencia, y deberían buscar formas de revitalizar estos comercios, y tratar incluso de, quizás no abran, pero tratemos de encontrarles clientes, manténganse a flote, permiten que haya trabajo, porque de hecho el driver de las ciudades no es la vivienda como en muchas partes se cree, es el trabajo. Si tú no tienes trabajo, no tienes ciudad. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedes hacer tú? Quizás no es un subsidio, quizás no es emplazar al gobierno para que le dé un subsidio a todas las empresas que estén perdiendo, porque eso es casi imposible, y una vez que termine la pandemia vamos a seguir con los mismos problemas, pero sí tratar de articular entre público y privado para poder capturar demanda, para poder tener una base de clientes, para poder buscar trabajar de forma seguro y enfocarse en las soluciones, ir a terreno a trabajar para buscar soluciones, no solo establecer críticas. Y Oye, eso nos y falta también. por ejemplo, se nota que a mí me encanta Valparaíso, y la idiosincrasia del porteño que es trabajador. No pueden decir que son flojos. Mira, por ejemplo, el semáforo de Bellavista, que nunca está porque siempre lo destruyen. No hay semáforo, ahí hay una persona de semáforo humano. Hay un hoyo en una calle, ahí hay una persona tapando el hoyo con un tarrito, ahí trabajan. Entonces, encuentran trabajo en todos lados, se la rebuscan. Y eso es lo positivo, ¿cierto? Tenemos que rescatar también lo positivo acá en el programa, y yo encuentro que la idiosincrasia del porteño, de buscársela, de estar ahí, de estar en el puerto, de trabajar en lo que venga,
es importante ya lo que tenemos que aprovechar, y como bien dices tú, potenciar la municipalidad, la intendencia, no son enemigos, gobierno tiene que trabajar con los gobiernos municipales y todos trabajar en conjunto para poder mejorar la ciudad. Sí. Patricio, ibas a decir algo, creo. No, yo voy a decir lo que está diciendo. Sí, ya hemos hecho una crítica, hemos hecho un análisis, claro, y eso es la parte mala. Y como dice Paula, este es un programa positivo que ve las cosas con optimismo, que tenemos que buscarle a las cosas siempre el lado bueno. Siempre hay un lado bueno que puede ser desde la experiencia, puede ser desde lograr un acuerdo mejor, darle un impulso a ese problema que había. Y por lo tanto, nosotros, como dice Ignacio, estamos viendo ese el problema. Y ahora Ignacio después, en la segunda parte, ¿va a estar en la segunda parte o no? ¿Ignacio? Yo sí. Ya, perfecto, porque ahí tenemos que entonces, idea, fuerza, aunque sea, ¿cuál es el paso más pequeño que tenemos que dar para poder dar inicio a algo que se concrete en el largo plazo o en el corto plazo? Pero el paso más pequeño que tenemos que dar, un paso que sea, que se pueda anotar, que se pueda decir, este es el paso y avanzamos un pasito. Y después verá el segundo paso y ya con el tiempo entonces haremos una gran trayectoria. Porque nosotros vamos a tener que irnos a la segunda parte, porque ya viene una pausa musical. Así que nosotros en el programa Vamos, Somos Chilenos de Radio Portales, el programa que mira las cosas con optimismo, como dijimos, tenemos que ir a una pausa musical y volvemos en la segunda parte y seguimos hablando con Ignacio Aravena, que está estudiando un doctorado en el London School of Economics de, Inglaterra. Así que nos vemos en la segunda parte del programa.